Estimados, muy buenos días y bienvenidos al webinar que tenemos para ustedes el día de hoy, que contamos con el gran gusto del ingeniero Enrique Pretesaba, de Grupo Barcode. El webinar que contamos es IA en el escaneo de códigos de barra. Ahí pues principalmente antes de iniciar, solamente pues para recordar que GS1 está bajo la ley de la competencia. Entonces ahí pues principalmente que no discutimos precios, asignación de clientes o productos, boicots a negociar o participar en el mercado. Asimismo que los comentarios y opiniones expresados por el presentador son de carácter independiente a nuestra organización. Entonces, muchísimas gracias. Y ahí, pues, antes de iniciar, siempre le recordamos de nuestros módulos, de nuestro programa de desarrollo gerencial. Si todavía no conocen la información y desean saber de cada uno de los módulos, pues pueden escanear el QR que encuentran ahorita en su pantalla. Aquí, pues, un breve desglose de todos esos módulos que estamos pues realizando durante el transcurso del año. Ahí pues principalmente nos da pues ese gran gusto, como había mencionado, a tener al webinar de IA en el escaneo de códigos de barra, el ingeniero Enrique Pretesada, director general y propietario del Grupo Barcode. Este es un espacio donde exploraremos cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que capturamos, interpretamos y aprovechamos la incorporación en los procesos comerciales. En esta sesión, pues Enrique Pretesaba, ingeniero en electrónica con más de 30 años de experiencia en tecnología, codificación y captura automática de datos RFID. Como mencionado, es director general de Grupo Barcode, empresa con experiencia regional e internacional y pionero en las implementaciones de soluciones innovadoras en Centroamérica. Su amplia trayectoria y conocimiento práctico nos permitirán comprender el impacto real de la red artificial en el ecosistema de identificación y trazabilidad, así como las oportunidades que estas tecnologías representan para las empresas. Entonces, de verdad, Enrique, es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Ahí, ¿cómo se llama? Te cedo la palabra para que puedas entonces empezar a compartir la presentación. Y por favor, aquellos los que nos acompañan, con todo gusto, pues pueden realizar consultas a través del chat eh, o incluso pues al final estaremos dando un espacio en donde pueden pues aperturar sus micrófonos y realizar las consultas. Ahí, Enrique, bienvenido y te confirmo que ya podemos ver tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Ana Maren. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente bien. Ok. Bueno, muchas gracias, Ana Maren. Muchas gracias a todos los participantes. Es un gusto poder nuevamente colaborar con GS1 para tratar de trasladar un poquito de conocimiento y de temas interesantes de actualidad que nos pueden ser de beneficio para todos. Entonces, como toda presentación, quiero comenzar con un poquito de definiciones y de historia, ¿verdad? La idea de la presentación es mostrar cómo la incorporación de la inteligencia artificial aplicada en los procesos de lectura de código de barras nos, nos presenta básicamente una nueva era de cómo utilizar los estándares de GS1 y todo lo que tenga que ver con código de barras, porque el aporte de la inteligencia cognitiva, y aquí quiero hacer una separación, porque muchos hablan de la inteligencia artificial y piensan que es algo que sí sustituye al humano y demás. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque los procesos de inteligencia artificial se refieren a la inteligencia cognitiva, es decir, la inteligencia relacionada con el aprendizaje, con el proceso de información, con el análisis de información, lo que en seres humanos medimos con el cociente intelectual. No tiene nada que ver con la inteligencia emocional, por ejemplo, que eso es algo que es muy, muy propio del ser humano. Entonces, dicho eso, lo que voy a tratar de trasladar es cómo los procesos que antes conocíamos de simple lectura de código de barras, incorporando técnicas de inteligencia artificial, técnicas de visión, técnicas de procesamiento neuronal, que no es más que un procesamiento de información en capas de una forma similar a la que trabaja el cerebro humano,
pueden transformar realmente la cadena de suministro. Empezando un poquito con los orígenes, realmente cuando comenzó el uso de código de barras, el mayor impacto fue en la velocidad de la interacción con el consumidor, la velocidad en el comercio global, al final de cuentas. Realmente la idea surgió en los años 40. Dos personas llamadas Joseph Woodland y Bernard Silver se pusieron a dibujar en la arena patrones como los del código, como los de la clave Morse, que como sabemos son sonidos cortos, sonidos largos o puntos y rayas, y se les ocurrió que utilizando eso podrían de alguna manera codificar información, dándole dimensión a esas rayas y a esos puntos, una dimensión vertical. Y así fue como, pues poco a poco fue surgiendo la idea de los códigos de barras que conocemos popularmente, los códigos lineales, y pues se fue evolucionando, hubieron muchos experimentos, muchas ideas, muchas formas, que pues por eso podríamos hacer una plática completa solo de eso. Y se llegó a 1974, donde se realizó el primer scan comercial de un código de barras lineal en un paquetito de chicles Wrigley's, de esos Juicy Fruit, de esos amarillos muy populares en Estados Unidos, y ese fue el primer producto que trajo un código de barras. A partir de ahí, pues comenzaron a madurarse los diferentes estándares como el UPC, el EAN, que fueron los precursores de todo lo que hoy es conocido como los estándares GS1. Obviamente el impacto fue muy grande porque trajo consigo mejoras en el control de inventario, mejoras en conocer qué estábamos vendiendo, qué teníamos en inventario, etcétera. Todo lo que ya conocemos. Luego, la tecnología del código de barras pues fue evolucionando y sigue evolucionando. Ya abarca esto más de 5 décadas de transformación. En los años 70, aquí pasando a lo que es la forma de lectura, ¿no? Y el tipo de código de la forma de lectura. En los años 70 los primeros escáneres eran plumas, algunos de nosotros todavía las utilizamos, que era como decir un lápiz con óptico que lo movíamos encima del código de barras, o sea, el movimiento de escaneo lo hacíamos nosotros con la mano, lo cual hacía que la lectura fuera dependiente de la velocidad de lectura de la mano, de por dónde pasábamos el código, de la superficie. Obviamente, el leer constantemente un código deterioraba tanto la pluma como el código, según cómo fuera impreso, pero bueno, eran los comienzos. Luego vino la tecnología láser, que ya mediante un rayo láser que se movía, hacía un escaneo, un rastreo del código en dirección horizontal, leyendo la información que estaba entre las barras y los espacios del código. Luego surgieron algunas otras tecnologías como la CCD, que eso es, esas siglas significan una tecnología electrónica, pero finalmente como un precursor de imagen, pero no realmente una imagen, sino que solo posiciones digitales de luz o no luz. Pero todos esos sistemas dependen, o sea, todavía se utilizan y son dependientes de la luz, de la reflexión física de la luz sobre las líneas del código de barras. Por tanto, están afectas a la ausencia de luz o el exceso de luz, la distancia, porque la luz es una onda, la onda lumínica, finalmente con la distancia se deteriora. Entonces, pues eso también da una limitación. Existen escáneres de diferentes alcances de acuerdo al tipo de láser, al tipo de luz, al tipo de tecnología que utilizan. Luego pasamos en los años 90 que empezaron a surgir los códigos de 2 dimensiones, que para poder escanearlos ya se requerían escáneres tipo Imager, que se le llama, que básicamente es una cámara arcaica, que podían leer en una línea, en una dirección o incluso en un área. Se conocían como omnidireccionales.
y eso permitió la transición a los códigos de 2 dimensiones. Básicamente es una captura fotográfica, pero de muy baja resolución. Eh, otra cosa que olvidaba mencionar es que en los primeros tipos de escáner era muy propenso a la calidad de impresión y a los colores. Los láseres no podían leer todos los colores o identificar el contraste, la diferencia entre una barra y un espacio, más allá de negro y blanco y algunos colores o tonalidades. Pero para los láser, por ejemplo, las plumas, algunos colores eran transparentes, clásico el rojo, algunos amarillos, etcétera. Entonces no podía identificar que ahí había un código de barras. En cambio, ya con un imager o incluso una cámara, pues sí, podemos diferenciar casi hasta una sombra. Entonces, eso permitía que la forma de imprimir los códigos fuera más flexible y hubiera más tolerancia, porque al inicio, algunos que estemos aquí conocemos de esto o que hayamos vivido eso, había que estar verificando la calidad de impresión de los códigos y el más mínimo cambio de contraste hacía que el código fuera ilegible. Hoy en día eso ya es casi cosa del pasado. Luego, en la década comenzando los 2000, ahí del 2010, en esa época, ya se empezó a involucrar cámaras, mejores cámaras en los dispositivos móviles o escáneres de código de barras de tipo Imager de menor tamaño, que básicamente democratizaron el uso del código de barras bidimensional, lo que uno de ellos siendo el QR, que se adoptó para muchas aplicaciones, tanto de comerciales como de mercadeo, y básicamente hoy cualquier persona puede leer un código QR porque cualquier persona tiene un teléfono, y también hay ciertas aplicaciones que me permiten leer códigos lineales. Jamás va a ser la velocidad y la versatilidad de un escáner dedicado, pero bueno, me permite leer códigos especialmente en aplicaciones de menor volumen, de lectura eventual, etcétera. Y hoy en día, ya en los últimos años, ha surgido un crecimiento bastante fuerte de la lectura por medio de visión, de cámaras de mayor resolución, visión automatizada o visión artificial, que ya son capaces de no solo hacer la lectura y trasladar la información, sino que hacer la lectura y hacer análisis dentro del mismo dispositivo, eso lo vamos a ver más adelante, y ya se empiezan a incorporar lo que hoy llamamos la inteligencia artificial. El ecosistema actual de equipos abarca las diferentes áreas críticas de operación. Tenemos, por ejemplo, en una línea de producción, en una planta o en una bodega donde se preparan empaques o pallets, bandas industriales de alta velocidad con escáneres o cámaras que tienen capacidad de lectura continua sin intervención humana, escáneres fijos tipo láser, tipo imager, diferentes formas de operación de un escáner de código de barras. Luego tenemos los lectores robustos de mano, tipo pistola, tipo handheld, con teclado, sin teclado, etcétera, que me permiten operaciones en centros de distribución, bodegas, almacenes, y son equipos de alta durabilidad con escáneres específicos optimizados para para la lectura de los códigos en esos ambientes. Y por supuesto, lo que vemos casi todos los días, los escáneres y dispositivos en punto de venta, que pueden ser los escáneres fijos como los supermercados, como los self-checkout, o sea, el punto de autoventa, la entrega de paquetería, lo que se llama última milla, aplicaciones de ese tipo, o incluso aplicaciones móviles de cobro móvil, tabletas, teléfonos, etcétera. Son los escenarios más comunes y obviamente en diferentes industrias. Pasando un poco a la tecnología en sí, para poder, como les digo, introducir la parte de dónde entra aquí la inteligencia artificial. Con la óptica tradicional, o sea, los escáneres láser, los escáneres linear imager o incluso unos escáneres 2D de área, eh, esto es altamente vulnerable a la degradación del entorno, de degradación del código en el entorno en que nos encontremos. Tenemos daños estructurales, por ejemplo,
códigos rasgados, etiquetas rotas, rayadas. Por ejemplo, en un código lineal, si ustedes paralelo a todas las líneas con un marcador negro o con una marca negra de cualquier tipo, hay una línea. Es como que hubiéramos puesto en una palabra una letra en algún lugar de la palabra. O sea, aquí poner una barra ahí hace que el código ya no se lea por completo, ya no se lea con los métodos tradicionales, porque finalmente el escáner lo que va a hacer es mandar un haz de luz y mandar una información donde reflejó y no reflejó, o reflejó y reflejó menos, y eso va a decir aquí hay una raya, aquí no, y por ende ya el equipo lo procesa y dice es un código de barras de tal tipo. Pero si hay algo que interrumpa, simplemente él va a trasladar aquí hay una raya más y no va a saber qué es y no lo va a poder interpretar. Y hay diferentes, el simple uso, por ejemplo, el uso de etiquetas inadecuadas, las etiquetas térmicas directas, que pues para muchos usos son muy buenas, pero para otros, donde va a haber roce, donde va a haber fricción, no porque eso, la fricción me puede generar rayas en las etiquetas, ¿verdad? Entonces, ahí también viene de más atrás, de elegir la forma de impresión y la etiqueta correcta. Luego pasamos a distorsión superficial. Empaques flexibles, una bolsa de Tortrix, una bolsa de café, etcétera, pueden tener una distorsión o una bolsa, es clásico en las bolsas de pan, en las bolsas de pan sándwich, especialmente los panes que no son muy firmes, que son así suaves o que no son tan buen pan. Eh, Cuando lo pasan a la caja, la bolsa se deforma y a veces hay que estar como que estirando la bolsa para poder leer el código. Eso es una distorsión superficial. Las arrugas, también una simple arruga o la etiqueta mal puesta y se arrugó y una barra se traslapó sobre la otra, ya no pasa. O botellas donde el código no está puesto en la dirección correcta. Luego, la interferencia lumínica. Si es un material que genera mucho reflejo o mucha transparencia y no hay un, porque recordemos que un haz lumínico necesita contraste. Entonces, si es muy transparente, el haz va a pasar de largo y jamás se va a reflejar. Entonces, o exceso de luz que afecte la imagen que va de regreso al escáner. También eso es lo que se llama una ceguera de lectura. Y baja visibilidad, por ejemplo, en entornos de bodegas muy oscuras o códigos con poco contraste, también va a afectar. Y ese es un tema. En bodegas a veces pueden ver que en ciertas áreas se lee muy bien y en otras no, y dependiendo del tipo de escáner, y eso va a estar altamente influenciado por la iluminación del lugar, ¿verdad? Entonces, hardware tradicional no puede leer lo que no puede ver perfectamente, así de simple. Si no lo puede ver, no lo va a leer, no lo va a interpretar. Algunas limitaciones, algunos casos del mundo real, como les mencionaba ahí, los reflejos en superficies, no solo en la caja, en una caja en punto de venta, en una bodega, a veces emplastican cajas o emplastican pallets y la etiqueta queda por debajo del wrap, el shrink wrap que le llaman, y no se lee porque hay arrugas o hay mucho reflejo. Normalmente, si van a etiquetar un pallet, la etiqueta se pone hasta encima del plástico, no debajo. Eh, Obviamente dicen que es para protegerla. Bueno, ahí es donde se utiliza una buena etiqueta. Luego, o se puede hacer, pero usando otras tecnologías. Luego, los códigos incompletos por desgaste. Ahí ven un código roto, incompleto. Y eso pasa todo el tiempo. A veces uno recibe cajas y vienen así. También en bandas transportadoras, si la velocidad del escáner no está bien ajustado en base a la velocidad de la banda, el escáner lo que va a ver es un código movido, una imagen movida, porque va en movimiento. Entonces los ojos se fijan sobre un código y lo siguen, pero un escáner que está en una determinada posición tiene que tomar una imagen muy rápida de ese código para que sea una imagen instantánea, no distorsionada, no movida. Y también en superficies curvas o disparejas, ahí en ese frasquito que están viendo el código está mal puesto, porque el código no se tiene que poner con las barras paralelas al eje del cilindro, sino que tienen que ponerse perpendiculares al eje del cilindro para que
haya siempre una línea que esté todo el código de barras a la misma distancia del escáner. Esas son técnicas que pues así se usan desde hace mucho tiempo. Y no olvidemos que al final, en todas las lecturas de código de barras, tiene que haber una decodificación y un proceso matemático. Así como hubo un proceso matemático para crear el código, aunque nosotros no lo hacemos, no lo calculamos, pero sí hay procesos matemáticos para generar los códigos de barra, hay un proceso matemático inverso para decodificarlo. Eh, ahora donde empezamos a involucrar el tema de la inteligencia artificial y la lógica en la lectura de los códigos. En la óptica pura, la tecnología que usamos hasta hoy en día, esta detecta los contrastes de luz, como ya lo mencioné. Entonces simplemente va a enviar la señal y recibir lo lo que reflejó y punto. Fallo de lectura. Con inteligencia artificial, como se maneja primero que nada una imagen y con la capacidad de procesamiento del dispositivo, es capaz de reconstruir matemáticamente por medio de algoritmos, de probabilidades, de análisis de la imagen, la estructura del código y decodificarlo exitosamente. Hay, hay ejemplos de lectura de unos códigos que uno dice, esto es imposible, ¿cómo pudo haberlo hecho? Pero no, porque analiza hasta los espacios, las distancias que hay en fracciones de milímetro, y entonces dice, no, aquí esto tuvo que haber sido, porque este código de barras, las siguientes barras para generarse así solo pueden haber sido generadas si antes había este dígito, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho más análisis, lo que permite una decodificación exitosa. Eh, digamos que poniéndolo como por capas, eh, lo que hablaba del análisis neuronal en capas, la, al final lo que es la inteligencia artificial es que por medio de la visión hace una reconstrucción matemática. Todo es matemáticas en tecnología. Entonces, primero tenemos el paquete físico que pues sufre los temas del entorno y el código está deteriorado. El sensor va a tomar ya sea una cámara, un escáner, una imagen incompleta o ruidosa. Ruidosa es porque hay partículas extrañas o polvo o pedazos incompletos. Entonces, toma una imagen con errores. Por medio de superresolución, análisis neuronal probabilístico, matemático de la imagen, se logra reconstruir el código perfecto y él en su memoria lo decodifica y traslada la información. Lo que sucede es que antes este tipo de cosas, algunos es porque venimos usando escáneres que son capaces de hacer esto, no ahora, de hace ya un tiempo atrás, que tienen toda esa capacidad, pero muchas veces esa capacidad radica en el software, en la computadora, en el sistema, porque el dispositivo de lectura no tiene la capacidad técnica de poder hacerlo él. Entonces, eso obviamente, trasladar la información y hacer el análisis en el sistema, en el software, implica tiempo, implica recurso adicional y no es tan rápido y no es tan eficiente. Pero hoy en día, bueno, vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Voy a pasar a la siguiente, que es, eh, en el caso de tomas con cámara o tomas con imágenes, eh, es mucho más fácil tener filtros y así como cuando tomamos una foto con el celular y está medio movida y le ponemos filtros o lo metemos a un software que mágicamente nos la pone perfecta. Hoy en día ustedes pueden, una imagen que tiene incluso marcas de agua y distorsión, se la ponen al chat GPT y se las devuelve íntegra, nítida, porque de forma matemática analiza todo el entorno y dice, ah, no, aquí va esto, aquí quito esto. Exactamente de la misma manera con este tipo de aplicaciones. Con algoritmos ellos son capaces de, ok, este código está movido porque pasó muy rápido, yo lo voy a ajustar.
Luego tenemos también la eliminación de falsos positivos, especialmente en cuestiones automatizadas. ¿A qué le llamo falsos positivos? Eso sucede mucho también en la tecnología RFID. Más que la tecnología RFID es algo que no vemos y son antenas que están leyendo. Si hay códigos cercanos, puede ser que la antena capte códigos que no me interesan leer en ese momento. Es igual esto. Puede ser la cámara capte alguna imagen de alguna caja que está por ahí. Esto con inteligencia artificial se puede hacer que se elimine todo lo que no es lo que estoy enfocado en ese momento y lo que no me interesa, lo descarte por medio de patrones, por medio de analizar si el código corresponde a algo que estoy embarcando o no, etcétera. Y finalmente, pues los lectores modernos tienen el procesamiento avanzado dentro del dispositivo. Ya tienen un circuito integrado con inteligencia artificial que, o sea, la inteligencia artificial no solo es los softwares como el ChatGPT, el Gemini o etcétera, para estar haciendo caricaturas de nosotros o para estar haciendo dibujos bonitos o para estar haciendo tonterías. No, también se utiliza para todo este tipo de cosas y es ahí donde realmente está el mercado fuerte. Y también esto está creando una situación, esto es paréntesis fuera de la presentación. Hoy en día tenemos el problema global de que los circuitos integrados que se utilizan para construir dispositivos de este tipo y también todo lo que sea tecnología, lo que usamos a nivel personal, lo que se utiliza en servidores, en centros de datos, en escáneres, etcétera, que haya una demanda como nunca antes y por pues, situaciones globales no se puede cumplir esa demanda. El día de ayer hablaba yo con un fabricante de etiquetas de RFID que llevan un chip y todo. Me dijo que los fabricantes los están obligando a comprar inventario por lo menos de 6 meses y les dicen que puede pasar 8 o 10 meses que no les puedan surtir. Y lo mismo va a pasar con los equipos y con los escáneres y todo esto, porque es demasiada la demanda y los recursos se están volteando a lo que es fabricar todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Algunos de los que están aquí presentes sabrán que, por ejemplo, los dispositivos tipo teléfono, tipo handheld, han subido de finales del año pasado para acá 20-30% su costo porque los circuitos que se utilizan para hacer las memorias de alta densidad que requieren todo este tipo de aplicaciones, de dispositivos, están carísimas por la demanda que ha tenido todo lo de inteligencia artificial. Cerrando paréntesis, eh, regresando a este tipo de equipos, la ventaja es que toda la inteligencia artificial está dentro del equipo. Entonces él es capaz de analizar, de aprender, ¿verdad? Lo que llamamos que está al borde, la computación, el proceso está donde se genera la información. No hay un postproceso en otro sistema. Entonces me permite mayor agilidad, mayor velocidad de lectura, porque no tengo que transmitirlo a que lo analice algo del otro lado, sino que ahí mismo se ejecuta. Eso me da más velocidad de lectura. Y seguridad operativa, porque los datos no van a salir del escáner, se trabajan dentro del mismo escáner, dentro del mismo dispositivo y no hay necesidad de estar trasladando información innecesaria, lo que me da pues más seguridad y menos recarga de datos. Esto obviamente no es cualquier escáner, ya hoy en día pues hay muchos que lo manejan y es una gran diferencia a la hora de comprar un escáner de código de barras. Porque hoy en día, voy a pasar a la siguiente, muchos dicen, oh, quiero un escáner de código de barras y pues se van a la tienda, casi estamos llegando a que en la tienda de la esquina o en el kiosco del centro comercial venden escáneres como vender un teclado, como vender un mouse por 300 quetzales y lo compra, ya cumple. Perfecto, no quiere decir que esos escáneres no funcionan. Para ciertas operaciones mínimas de leer un código de barras y trasladarlo a la computadora para un proceso de punto de venta simple, controlado, de escaneo eventual, funcionan y hacen su trabajo. Nosotros mismos tenemos alguna línea que es así,
pero hay que estar claros de sus limitantes. No es lo mismo un escáner que cuesta 300 quetzales que uno que cuesta 3,000 quetzales. Y a veces me preguntan, pero ¿por qué la diferencia? Si finalmente solo es un código de barras. No, es todo lo que el escáner es capaz de hacer adentro y todo lo que él se puede llegar a hacer, que muchas veces, tristemente, no se conoce, no se explota, no se aprovecha las ventajas que tiene un escáner. Hoy en día muchos escáneres son capaces de analizar la información previamente, recortarle parte de la información, introducirle a la información leída códigos adicionales, hacer análisis con esa información previo a transmitirla a la computadora. Y mucho de eso ni se conoce ni se utiliza. Y es la diferencia entre un escáner muy barato y un escáner con otras prestaciones. Y aparte, pues, diferentes versiones, que es inalámbrico, que es robusto, según el ambiente, etcétera. Entonces, tenemos diferentes categorías. Prácticamente los básicos estándar, como mencionaba, son económicos, sacan la tarea, pero con capacidades mínimas limitadas. Luego, pues los avanzados, que tienen muchas prestaciones, incorporan inteligencia artificial, pero obviamente es un mayor costo. Y el escaneo por visión, que ya es con cámaras, pero no cualquier cámara, o sea, cámaras especializadas, optimizadas para escaneo de código de barras, para ambientes industriales, etcétera. Luego, aquí hay una pequeña matriz comparativa del rendimiento operativo entre un escáner estándar y un escáner con IA. Generalmente tenemos un 30 o más por ciento de tolerancia a un daño estructural en un código de barras. O sea, quiere decir que si solo tenemos escáneres estándar, muchas veces tendríamos que reetiquetar o ingresar manual. Esto me va a permitir a mí reconstruir el código y leerlo sin tener que hacer ningún cambio, con mucha mayor probabilidad que un escáner normal. Estos escáneres casi no dependen de la iluminación externa versus los escáneres normales. La distancia focal, y eso es importante, en un escáner convencional tiene que haber cierta distancia de lectura, si no, no lo voy a poder identificar el código. En escáneres con visión, ya los que son con cámara, pues tenemos enfoque dinámico, así como cuando estamos tomando una foto con el celular y le ponemos el autofocus, que él solito enfoca, no importa si está lejos o cerca, similar. Entonces eso me permite más versatilidad a la hora de leer. Y generalmente, como todo está el proceso dentro del dispositivo, solo es un cambio de lo que le llaman firmware, que es el software que reside en el dispositivo, y nuevas versiones me dan funcionalidad adicional sin tener que cambiar el aparato. Porque le van creando funcionalidad, lo actualizan y si todo va bien, pues me pone nuevas funciones, o si vienen nuevos tipos de código de barra, no hay que cambiar el aparato, sino que simplemente actualizar el sistema. Entonces, esas son algunas de las comparaciones básicas. Esto es importante y es algo que incluso tuve oportunidad ayer mismo estar en una conferencia eh, de la vulnerabilidad de los códigos de barras en diferentes industrias y por qué también se hace más importante la inteligencia artificial. Y aquí ya no solo es la lectura per se del código de barras, sino que cosas adicionales. Un problema es errores de lectura por humanos, que estaba en una bodega o en un despachando algo o entregando algo y leí el código de producto equivocado. Eso es un error humano. Y obviamente, por ejemplo, en la industria de la salud, errores de ese tipo pueden tener consecuencias muy delicadas. O sea, eh, propor proporcionar a un enfermo la medicina incorrecta, leer el procedimiento que no es, etcétera. Entonces, ahí es un punto importante donde vamos a ver más adelante cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. En el tema de los self-checkout que se están poniendo de moda, o sea, los puntos de donde uno mismo escanea, paga y empaca. Aparte de problemas meramente laborales y otro tipo que la gente dice, bueno, ¿por qué yo tengo que
hacer el trabajo de un cajero y de que le correspondería pagarlo al supermercado, yo tengo que estar escaneando, etcétera. Eso ya son otros temas. Pero está el lado oscuro de los sistemas de self-checkout, y eso hablaban ayer. Y es que como es desatendido, porque en una caja convencional, el cajero escanea el producto y va viendo en la pantalla lo que es. Y si pasó una caja de cereal y resulta que le sale en la pantalla que es un banano, pues dice, no, esto no está bien y lo corrige ahí. Pero en un self-checkout yo solo voy escaneando y siempre hay una persona por ahí que está como atenta, pero está atenta a ver, a escuchar el sonido del pitido que hace el pip, pip cada vez que escaneo, ya si sí lo escaneó, si pasó. Algunos tienen cámara y todo, pero para verlo después, por si se roban algo, etcétera, porque ese es otro tema. Pero está dándose mucho lo que en inglés se conoce como barcode switching, y que es que la gente, eh, por favor, no lo vayan a hacer, solo lo estoy mencionando, pero la gente viene y le cambia los códigos de barras a las cosas. Entonces, a un producto caro, imagínense, no sé, un producto más fino, le ponen una etiqueta de un producto barato. Al final lo escanearon y va a pitar y para la máquina pasó el código y le pone el precio ahí. Pero si nadie se da cuenta, están pasando productos de alto valor a un costo muy bajo. Y eso se estima que al menos 20% de las pérdidas que se dan en una tienda están ligadas a esa práctica. Aparte del robo y otras cosas, que en total a nivel global significa billones de dólares, porque es un caso identificado, es algo que está sucediendo mucho. O pasan, aunque no cambien las etiquetas, pasan discretamente por ahí otra cosa haciendo que pite y solo lo van metiendo en la bolsa, ¿verdad? Y también hoy en día un código de barras se falsifica de la forma más rápida posible. O sea, ustedes vienen y imprimen, generan el código, lo imprimen y ya tienen sus etiquetas y es muy barato. Entonces, tristemente, se están usando técnicas para falsificar y robar. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial va a venir a ser de mucho beneficio. También hay pérdidas por etiquetado erróneo o malintencionado en bodegas o en centros de distribución, que generan robo, por supuesto, y que al final todo se traduce en pérdidas millonarias, directas o indirectas, y dolores de cabeza en el inventario y la cadena de suministro, aparte de los riesgos para el ser humano como medicinas, etcétera. ¿Y por qué el dolor de cabeza en el inventario? Porque aparte del robo como tal, que se van a dar cuenta después, no en ese momento, en la caja está, con el ejemplo anterior, está pasando que estoy vendiendo un paquete de galletas, pero realmente lo que estaba saliendo era, por decir algo, una caja de cereal o algo más caro, o una bandeja de carne, ¿verdad? Entonces después no me cuadra el inventario, pero bueno, pero si esto dice ahí que se vendió, no, porque pasaron la etiqueta cambiada, o no, o nunca pasó la etiqueta del producto que realmente salió. Entonces siempre va a haber un descuadre de inventario. ¿Cómo la inteligencia artificial nos va a utilizar en esto, a beneficiar en esto? Porque hoy en día los escáneres están involucrando algoritmos y análisis visual, de tal manera que no solo leen el código de barras y lo reconstruyen o lo que sea, sino que analizan el empaque, o sea, analizan el entorno o la imagen completa. Y entonces, si estoy pasando por la caja un pantalón, pero lleva adherida la etiqueta de un paquete de galletas, el escáner me va a dar una alerta, me va a decir, hey, esta imagen no corresponde con el código que estoy escaneando. Y eso lo va a hacer el mismo escáner, porque va aprendiendo o porque pues con una base de datos se entrena y demás. Entonces, en el instante que escanea, analiza también la imagen del objeto que estoy escaneando. Ahí ya no hay pierde, ahí ya no hay posibilidad alguna de que el producto tenga un código incorrecto o sea alterado. Entonces, en pocas palabras, como dice ahí, el escáner ahora ve la mentira. Eh, ya casi voy a terminar. En logística, también lo mismo, él puede venir
y tomar, ver el código de barras y la foto de lo que está escaneando y sabiendo que es una caja. Por ejemplo, si va a leer un código de una caja y se sabe que es una caja de 24 latas de frijoles de tal tamaño, pero resulta que es una caja más pequeña, una caja que no tiene relación, también lo va a detectar, especialmente si usamos visión. Y esto no debería decirlo porque nosotros vendemos también esa tecnología, pero esto también es algo que está por encima de lo que un RFID puede hacer, porque un RFID no lo vemos. Va dentro de la caja o va en la etiqueta, etcétera. Entonces va a pasar por el portal y se va a leer y no hay problema. En cambio, la visión me puede no solo leer el código, sino que además analizar lo que está pasando por ahí. Claro, pueden convivir ambas tecnologías y complementarse, y eso es algo importante. O sea, ni una cosa sustituye a la otra ni viceversa. Todas las tecnologías se complementan. Y todo esto de la visión y la inteligencia artificial le está dando una nueva vida al código de barras. ¿Verdad? Entonces, y también la ventaja de que con visión podemos leer N códigos que estén en un campo visual al mismo tiempo. Entonces, un portal de cámaras, digámoslo así, para leer un pallet me puede leer todas las etiquetas y las cajas y identificar lo que va de una forma visual, haciendo un mapeo espacial con la entidad geométrica del empaque, su diseño, su posición en el pallet, etc. Entonces, esto me abre las puertas a mejor control. También en cuanto a data, pues obviamente el tener más datos, más información de los códigos, porque si el escáner no solo va a reconstruir el código si viene un código malo, sino que va a guardar información de que reconstruyó tal código. Entonces yo puedo tener finalmente métricas, saber que en un punto de venta está pasando más del 20% de productos con el código dañado, o saber de qué marcas o de qué proveedores es donde tengo constantemente problemas de la degradación de etiquetas para decirle al proveedor que mejore sus etiquetas o que mejore su empaque. También me puede ayudar a un mantenimiento predictivo, ¿verdad? Cuando está viendo que el escáner o hay problemas de que ya no está leyendo bien porque la cámara está sucia, porque hay alguna conexión que no está bien, etcétera, me puede predecir o me puede avisar a que hay que hacer algo, ¿verdad? Y lo que decía también, lo de auditoría de proveedores. Automáticamente me puede hacer una auditoría de la calidad del empaque y de las etiquetas y de la información que están enviando los proveedores, pues para tener un mejor servicio al cliente, una mejora en mis inventarios y una mayor eficiencia. Finalmente, este es el impacto de la lectura con visión, o sea, por manejo de imágenes en diferentes industrias. Obviamente vimos en la logística y cadena de suministro, pues una lectura eficiente a alta velocidad en bandas transportadoras, en llenado de pallets, en despachos, con multiescaneo y lecturas automatizadas con cero errores, pues obviamente es una gran ventaja, ¿no? Luego, en tiendas de consumo, ya vimos comercio sin fricciones. O sea, sin fricciones es generalmente en los self-checkouts o en las cajas, hay fricción con el consumidor porque hay que estar como que atento, hay que estar viendo que no se robe nada. No, yo no fui, no, esto es... O sea, eso va generando fricciones y problemas. De esta manera, todo es tan controlado y tan automático que y para proteger el fraude que me mejora incluso el servicio al cliente o la percepción del cliente. Eh, perdón, ahí es salud y farmacéuticos. Ahí la trazabilidad es crítica. Entonces, poder garantizar que no hayan errores en los entornos de aplicaciones en salud mejora la confianza en los sistemas automáticos que a veces no se adaptan en algunos casos. ¿Por qué? Porque la gente desconfía de ellos, dicen, no, pero es que no es, y en salud, Dios guarde, apliqué lo que no era y puede ser fatal. Entonces, esto me puede hacer
que no solo se automatice, sino que se automatice con un grado de confianza tal que prevenga situaciones delicadas. Hace muy poco vi como solo me falta un slide más. Hace un poco vi una película donde creo que se llama, no sé cómo se llama, cómo la están poniendo en el cine en español, pero en inglés es The Good Nurse, la buena enfermera. Y es de un caso de un enfermero que pues tristemente mata a muchas personas en los hospitales sin que se den cuenta, porque en la máquina dispensadora de medicinas encontró la manera de que metía un código decía, ah, no, ya no voy a llamar la medicina, pero igual se abría la máquina y entonces él venía y sacaba medicinas que se las ponía en el suero a los enfermos y los mataba, porque pues psicópata, ¿no? Pero finalmente, si tuviéramos inteligencia artificial de visión, habría una cámara que no solo, porque cámaras hay por todos lados grabando para después ir a ver qué pasó, si no, pero en ese mismo momento detecta que se está sacando, yo dije que iba a sacar una aspirina y estoy sacando insulina o estoy sacando un tema de la presión y automáticamente me bloquee o me altere. Con esa tecnología eso no hubiera sucedido. Entonces, ahí vamos ahí es un ejemplo práctico, porque eso es basado en la vida real, no es una película de ficción, es un caso real. Y luego en manufactura, pues claro, mejor control de calidad de procesos, trazabilidad de inicio a fin, porque incluso en ambientes hostiles donde no podemos poner un escáner porque el polvo, porque el frío, porque la humedad, porque el ambiente, con visión podemos hacer muchas cosas más. Pero como les digo, visión no solo para contar, sino que o para controlar, sino que para análisis. Finalmente, la inteligencia artificial es como el traductor universal de los códigos de barra y el estándar GS1. ¿A qué me refiero con traductor universal? El que va a interpretar, no es porque va a traducir de un lenguaje a otro o la información, sino que va a traducir de códigos malos, de oscuros, de daños, etc. O sea, va a lo que lee, lo va a traducir en algo válido. Y no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, por la visión y todo. Va a ser blindado, va a ser complementado. ¿Verdad? Complementado por la inteligencia artificial. Eh, Esto va a eliminar la variabilidad del mundo físico, porque no importa, ya no va a importar cómo venga, casi, pues hay limitantes, por supuesto, pero esto se va a traducir en información útil, en información real, verídica, de tal manera que los estándares que hoy se están definiendo, que cada vez van más orientados a más información de códigos 2D, etcétera, funcione con una precisión del 100% o casi el 100%, sin importar las condiciones del entorno. Y eso es lo más importante. Eh, para concluir, pues estamos hablando del estándar global de ayer, código de barras inventado por unos señoras que se les ocurrió hacer unas líneas en la arena hace 80 y pico de años, eh, impulsado y mantenido por la inteligencia, no del mañana, de hoy, realmente aplicada al hoy y al mañana. Entonces, si fusionamos los estándares universales del código de barras de GS1 con la adaptabilidad cognitiva, o sea, aprendizaje, análisis, procesamiento de la inteligencia artificial, utilizando las últimas tecnologías de escaneo, escáneres tipo Imager, de visión, etcétera. Vamos a eliminar las barreras físicas, eh, brindamos y abrimos la puerta a una cadena de suministro más eficiente y verdaderamente invulnerable, que ese es uno de los temas, los errores, el robo, ya sea errores voluntarios o involuntarios, crean caos en la eficiencia del inventario y en las cadenas de suministro, y esto es hacia dónde vamos. Entonces, con esto, pues creo que doy por concluida la presentación. Entonces, te dejo la palabra, Ana Mari. Muchísimas gracias, Enrique. Ahí de verdad que es sumamente interesante y pues tenemos unos minutitos todavía para algunas consultas. La primera indica que desea saber información sobre el procedimiento para modificar y actualizar todos los códigos de barra mediante el uso de IA.
así como conocer cuál es el límite informativo para productos cosméticos de uso personal. Ahí te cedo la palabra y luego voy a incluir una información adicional. Espérame, perdón, Ana Maren, se me cortó un momentito. ¿Podría repetirme la Sí, pregunta? sí, que incluso está en el chat, cualquier cosita. Ok, Ahí la perdón. consulta de la licenciada Escaleres, que le gustaría saber o contar con información sobre el procedimiento para modificar y actualizar todos los códigos de barra mediante el uso de ella y así cómo conocer cuál es el límite informativo para productos de cosmético de uso personal. Entonces, si gustas, yo te cedo la palabra y luego agrego un poco de información bajo el estándar de GS1 Digital Link que va en conjunto con eso de IA que habías mencionado. Correcto, ok. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante, especialmente que en los productos cosméticos de consumo muchas veces tenemos el limitante del espacio, especialmente en pequeños empaques, por ejemplo, los para pinta uñas, delineadores, etcétera, que son áreas muy pequeñitas de código, pero realmente aquí no hay tanto un cambio a nivel del código de barras como tal. Obviamente vienen nuevos estándares y todo, que eso va a complementar a Namaren, pero aquí es un cambio realmente de hardware y más que todo en los puntos de venta o en las empresas que lo utilizan y que van a aprender, por ejemplo, que un lápiz labial de tal forma, de tal color, eso le corresponde tal código y si están pasando un lápiz labial muy caro con el precio, con una etiqueta que le pusieron ahí de un lápiz de colores de colegio, pues obviamente él va a interpretar y va a decir, ah, no, esto no es lo que corresponde. Pero eso ya es el aprendizaje y el entrenamiento que se le da a los equipos, que se le da a los sistemas que poco a poco se implementen, pero no requiere un cambio, en muchos casos no requiere cambio de lo que es en sí lo que están identificando el producto. Porque si tuviéramos que cambiar todos los productos y hacer todo esto es que empezar de nuevo, de cero. Entonces, por eso el último mensaje que es el estándar global de ayer impulsado por la inteligencia del mañana. O sea, usando lo que tenemos, cómo darle más inteligencia. Efectivamente, Enrique, ahí como indicas, verá el estándar va a estar, el código en sí del identificador se va a seguir utilizando, simplemente que ahorita se le puede agregar mayor cantidad de información, eso a través del 2D, que puede ser leído, ¿verdad? Capturado, como estuviste mencionando, de una forma pues mucho más fácil y esa ventaja del 2D es toda la cantidad de información que puedes agregar incluso como GS1 Guatemala, a nuestros asociados activos, parte de su membresía es poder generar, o sea, tienen el acceso a una plataforma en donde pueden generar esas simbologías de 2D bajo el estándar de GS1 Digital Link, en donde pueden incorporar mayor cantidad de información, videos, contactos, redes sociales, y todo forma parte de la membresía, porque eso es lo importante, que la información que se pone detrás eh, ahorrándose todo un desarrollo necesario que se puede hacer. Muchos de ustedes pudieron ver el video, por ejemplo, de Nestlé y de PepsiCo al inicio de este webinar, en donde se crea toda esa información. Entonces ahí pues los invito a acercarse a nuestros asesores, ellos les pueden contar con mayor información sobre cómo funciona, cómo tener ese acceso de ese valor agregado que nosotros le estamos brindando y entonces también pasarse a esa evolución del siguiente código con mayor cantidad de información que les pueden brindar tanto a forma logística como a sus consumidores. Entonces, ahí agradecemos mucho por la consulta y te voy a leer la siguiente consulta que contamos, que ese es el del licenciado Magaña. ¿Qué posibilidad existe de que la IA se equivoque en la interpretación? Bueno, esa es una buena pregunta, con una respuesta lo más simple posible. Para los que somos creyentes, sabemos que el único ser perfecto es Dios. Entonces, por ende, todo se puede equivocar. Si los humanos nos equivocamos, la inteligencia artificial, que finalmente es creada por humanos, se va a equivocar. Se va a equivocar, no siempre
todo es en base a matemáticas, probabilidades, análisis. Entonces es que igual que los seres humanos, hasta la persona más inteligente cuando analiza algo se puede equivocar. Lo que sucede es que, por ejemplo, casos como lo que les hablaba, de que más de un 20% de los problemas de pérdida en un punto de venta, en un self-checkout, vienen por no saber y por el cambio de códigos de barras, el incorporar la tecnología de inteligencia artificial me va a disminuir ese 20% probablemente a 1%. Entonces, ¿se va a equivocar? Probablemente sí, pero me va a dar un beneficio que no me lo puede dar ninguna otra cosa. Entonces, es ahí donde entra, cuando vemos esos números, cualquier cosa es ganancia y esto me va a dar mucho más. Muchísimas gracias. Y tenemos una consulta adicional, nuevamente del licenciado Maaña. ¿Existe entonces un margen considerado aceptable de error en la práctica? Dependerá la aplicación, la industria en que lo voy a usar y lo que yo quiero mejorar con la inteligencia artificial. Volviendo al ejemplo anterior, si yo sé que el 20, 25, 30% de las pérdidas que tengo en el punto de venta es por el intercambio de códigos y que esto me va a mejorar un 30, un 20%, por supuesto que va a ser aceptable. Si tengo un sistema de inventarios donde tengo hoy en día el 99.5% de precisión y de exactitud, porque ya tengo sistemas incorporados de otro tipo, probablemente no me aporte demasiado beneficio la inteligencia artificial. Entonces, ese margen aceptable realmente yo lo calcularía en base al negocio en el que estoy, al proceso que quiero mejorar, los datos que tengo hoy en día y entonces decir, ok, sí, aporta un beneficio y definitivamente aquí el margen aceptable puede ser no del 99%, del 95% o del 90%, pero ya estoy teniendo una ganancia. Entonces, depende de lo que quiero solucionar. Muchísimas gracias, Enrique. Ahí, ¿cómo se llama? Contamos con una consulta adicional que es más técnica, que creo que indica el ingeniero Parán, que tiene que si un mismo producto tiene el código de barras, pero diferente lote o fecha de vencimiento, se puede diferenciar el producto de uno del otro con 2D al leerlo con handheld. Ahí si me permites, Enrique, dado Sí, que sí, eso es dale más tú. un tema técnico de identificación. En ese caso, también se tendría que modificar el 2D, porque como lo que está indicando es que quiere que de una vez se capture la información de fecha de vencimiento o lote, al ser información variable, esta entonces cada vez de que se actualiza, ahí sí modifica el código QR. Es por eso que hoy en día todavía la simbología lineal, si usted ve fecha y lote de vencimiento, se imprime de forma aparte para poderlo digital de forma manual. Si yo deseo que eso ya se escanee por parte de un handheld, al ser variable, actualizo yo esa información y me modifica el QR. Entonces, por eso, en ese sentido, toda información variable sí se requiere un cambio de QR, toda información como por ejemplo la descripción del producto, las redes sociales, ¿cómo se llama? El video que voy a estar realizando sobre el producto para que conozcan los orígenes de mi empresa. Eso es constante, eso digamos no requiere un cambio de QR. Yo puedo actualizar el video y me lo actualiza automáticamente en todos los QRs. Entonces ahí en ese sentido sí se puede actualizar. Pero por ejemplo, si yo actualizo la fecha de vencimiento del mismo URL, me lo va a cambiar en todos los empaques. Entonces es por eso que en ese sentido, si yo voy a estar cambiando esas fechas y voy a estar capturando, si no quiero que se cambien todos los empaques porque es información variable, entonces ahí sí se tendría que poner una simbología distinta cuando se genera
esa información. Lo bueno es de que ya en los programas, incluso en la plataforma que nosotros les estamos brindando a nuestros asociados activos, se puede generar de forma automática, se puede generar de forma secuencial. Entonces, incluso ya se tiene todo el historial. No tengo que generar, digamos, verá toda la información nuevamente de la página, de las redes sociales, sino que solamente se actualiza esa fecha y lote. Ahí con todo gusto también les podemos brindar mayor asesoramiento. Voy a estar poniendo nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro contacto de atención al asociado para poderles asesorar más detalladamente sobre estos temas técnicos, pero que sepan que aquí estamos para apoyarles y asesorarles también en esta migración que se está realizando. Digamos, Enrique, que se encuentra en Estados Unidos, está escuchando mucho del Sunrise 2027 y como GS1, en cualquier GS1, estamos ahí a las órdenes para asesorarles. Ok, Entonces, solo, perdón, Manamar, en 30 por segundos favor, quiero agregar de esa pregunta. sí. Hay una respuesta en que sí podría hacerse como está hoy en día. Por ejemplo, si la información de lote y de vencimiento hoy está impresa digamos, una máquina de inyección de tinta, de esas que ponen el número de lote y todo, y que el medicamento, por decir algo, eh, y está en la misma cara del producto donde está el código de barras, como estos escáneres de inteligencia artificial manejan imágenes, él podría leer el código de barras para interpretar el producto y decodificar dentro de la imagen el lote y la fecha de vencimiento sin tener, o sea, si todavía no tengo programado el cambio de todo lo que mencionaba Namaren. Y haciendo, pues claro, ahí hay un poquito de software y análisis que hacer, pero técnicamente sí se podría hacer, porque volvemos a lo mismo, no, la imagen no solo va a interpretar el código de barras, va a interpretar el empaque y va a interpretar todo lo que parezca escrito. Sí, ahí como mencionas, no es el código que cómo se llama, que cambia, sino que analiza el código lineal y lo que está escrito manualmente de fecha de vencimiento y lote. Digamos, Correcto. ya integrarlo en la simbología, pues aplica lo que había mencionado. Pero Correcto. efectivamente, o sea, hay handhelds allá afuera, claro está, son mucho más caros que los handhelds que solamente leen la simbología. Entonces, esos, por ejemplo, son escáneres que no tienen los supermercados o que no están manejando todos en almacenaje. Entonces, son muchas cosas que hay que analizar, pero como menciono, tanto Grupo Arcode como nosotros en GS1 estamos a las órdenes para resolver esas consultas y poder tomar las decisiones correctas según las necesidades que ustedes tengan dentro del mercado. Entonces, ahí no hay una consulta adicional que estoy viendo en el chat y por tema de la hora, estaremos entonces finalizando el webinar. Ahí, antes de agradecerles, recordarles que les voy a estar enviando, ¿cómo se llama? La grabación, incluso la presentación realizada el día de hoy, en caso que gustarían volverlo a ver o compartir a sus compañeros de trabajo o conocidos. Ahí sumamente agradecida por Enrique de habernos brindado este webinar tan interesante y tan importante el día de hoy, entender qué es lo que viene, cómo la IA pues nos está impactando y lo que tenemos que tomar en consideración dentro del mercado en que estamos. Ahí entonces siempre a las órdenes les deseamos un excelente día y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos también y a ti, Ana Maren, por la invitación. Muchísimas gracias ahí. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buen día. Yes.